Doctor Marcelo, buena tarde. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Bueno. Para el día de hoy contamos con el control estratégico de moscas y nos acompaña el doctor Marcelo Gutiérrez Botero, quien es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, cuenta con una maestría en nutrición de rumiantes de la Universidad de Cornell, productor de carne en el trópico medio, productor de leche en trópico alto y medio en el eje cafetero y trabaja como consultor externo del ANCO en región andina hace más de 5 años. Doctor Marcelo, bienvenido. Doctora, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los asistentes a esta presentación. Un agradecimiento de antemano a Cogancevalle por permitirnos tener este espacio en el cual podamos compartir algo de conocimiento, ojalá en doble vía también con sus preguntas y comentarios. La idea es que, por favor, hagan sus preguntas y comentarios en la medida que se va desarrollando la presentación. De esa manera vamos buscando espacios y vamos atendiendo las inquietudes y orientando tal vez la discusión un poco hacia esas áreas que sean de mayor interés para la audiencia. Vamos resolviendo las dudas en la medida que va avanzando la presentación y tendremos pues un espacio al final, espero, para resolver algunas preguntas que puedan quedar a última hora. Entonces, la idea esta tarde, que tenemos una horita, de pronto un poco más, confírmame que estén viendo la presentación y que me estén oyendo bien, por favor. Sí, doctor, se escucha claro. Perfecto. Entonces, la idea es que saquemos un rato para que hablemos de control de mosca. Todos, absolutamente todos, no importa cuál es el rol que juguemos en esta cadena de producción, llamémoslo así, conocemos relativamente bien un agente como la mosca doméstica. Y la idea es que discutamos hoy un poco cuáles son los métodos de control más eficientes, pero que conozcamos también un poco más desde el punto de vista de ciclo de vida de este agente, conozcamos cuáles son sus hábitos y de esa manera podemos pensar mucho mejor en unas estrategias de control pues que sean holísticas y que sean fundamentadas en el conocimiento técnico, con el fin de evitar pues, las problemáticas que genera la proliferación desordenada, digamos, de este agente. El control de mosca hace parte de un área de el ANCO que se llama bioprotección, que está básicamente enfocada en el control de todos esos agentes que pueden ser considerados plaga en los sistemas orientados a la producción de proteína animal. Entonces, básicamente cobija también control de algunos agentes que van a crecer en las camas de los pollos, en el caso de los alfitobios como tal, control de roedores, no solo en instalaciones avícolas, porcícolas, sino también en el área de ganadería. Tradicionalmente considerábamos que eso, como ganadero, consideraba que eso era imposible, que todos los hatos tenían que tener una infestación de ratas y que era algo con lo que había que convivir. Y créanme que he aprendido en estos años que es posible implementar programas donde se controle la infestación de estos agentes. Entonces, el foco de hoy siendo básicamente el control de la mosca como el vector de muchísimas enfermedades, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, como les mencionaba, yo creo que es importante que arranquemos por conocer al enemigo. Es importante que sepamos a quién es que nos estemos enfrentando. Y de esa manera no solo sabemos cómo es que debemos enfrentarnos a ese agente, sino también cuál es la manera más estratégica, cuándo sí, cuándo no, de qué manera sí, por qué no, ¿no es cierto? Entonces, es importante que sepamos y arranquemos por un planteamiento bien básico, y es que la mosca tiene capacidad de nutrirse
de cualquier tipo de materia orgánica, típicamente que esté a su alcance. Son muchísimos los sustratos, entonces generalmente cuando pensamos en la mosca, pensamos en residuos de alimento, claro, de eso se puede alimentar, pero gran parte de esta materia orgánica o mucha de la materia orgánica en descomposición que pueda haber en los sistemas productivos donde trabajemos, son ese sustrato perfecto para cumplir una parte muy importante del ciclo reproductivo de la mosca, que es la deposición de los huevos. La conversación de hoy estará orientada hacia mosca doméstica, ya que es considerado el insecto más cosmopolita porque ha colonizado, asociado de la mano del hombre, todas las regiones que el hombre ha colonizado, incluso las regiones polares, y se ha catalogado una plaga universal, no solo para los sistemas de producción ganaderos, sino, como lo mencionaba hace un rato, porcícolas, avícolas, también sufren gran parte de las problemáticas de este tipo de vectores. No todo respecto a la mosca es malo, ¿cierto? Básicamente el problema con la mosca doméstica es cuando las poblaciones de mosca doméstica superan esos equilibrios con lo que pueden tolerar desde el punto de vista productivo los animales y ya empiezan a generar un efecto negativo. Pero entonces, ¿cuál es el papel en ese ejercicio de conocer al enemigo? ¿Cuáles son los papeles fundamentales de la mosca dentro del ecosistema? Básicamente hacen parte importante de la cadena alimenticia, alimentando algunos seres mayores. Cumplen algunas especies de mosca ciertos roles dentro de los procesos de polinización que son tan importantes. Algunas incluso son utilizadas en la medicina forense, aquellas que se reproducen y que se alimentan de tejidos en putrefacción, tejidos animales en putrefacción. Y en síntesis, las moscas cumplen un papel importante desde el punto de vista de la degradación de la materia orgánica. Y es allí donde nos vamos a enfocar un poco más a continuación. ¿Cuál es el inconveniente en los números tolerables, digámoslo así, por los individuos de un sistema productivo? Mencionemos un punto bien importante desde el punto de vista salud pública y del punto de vista de salubridad en general. Las moscas tienen capacidad de albergar más de 100 especies de patógenos distintos, incluyendo virus, bacterias, protozoarios e incluso algunos parásitos internos. Algunos científicos hicieron una cuenta matemática, esto es un cálculo netamente matemático, para dimensionar la capacidad reproductiva de las moscas y determinaron que una pareja de moscas, dos individuos, pueden generar una descendencia del tamaño de ese número que ustedes ven en la mitad de la pantalla. Y les digo que yo tuve que hacer la consulta porque no supe cómo leer un número que tenía 18 ceros. Resulta que dos individuos, un macho y una hembra, en un periodo de 4 meses, tienen la capacidad de generar, en el caso hipotético que todos sobrevivieran, tienen la capacidad de generar una descendencia de 191 trillones de descendientes. Eso es un número que tiene, como les decía hace un momento, 18 ceros, bastante más grande de lo que cabe en una calculadora y bastante más grande de lo que nos cabe en la cabeza. Entonces, de esa magnitud es la capacidad reproductiva de este agente. ¿Cómo contaminan las moscas? Las moscas básicamente están regurgitando y dejando unos puntos de defecación sobre esos sitios que se están alimentando. Digamos, aquí vemos a mano izquierda esos tubos de una ganadería que básicamente están completamente poblados por esos puntos contaminantes que llamamos, ya sea por vómito o por heces de las moscas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una lechería en el estado de Nueva York, 2.300 vacas en ordeño, 3 ordeños al día, trabajo 24 horas, es decir, la sala de ordeño no paraba sino para hacer los 2 lavados
uno a mediodía y otro a medianoche. Y créanme que las oficinas y básicamente las pantallas de los computadores y todo, en la época que hay infestación de mosca, se ve contaminado. Y si ustedes se fijan en los bombillos y en muchas superficies de nuestros sistemas productivos, se ven estas huellas que deja la mosca, ya sea por regurgitación, como les decía, o por los excrementos. Y miren aquí a mano derecha, esto es una caja de Petri en la cual se inoculó, es decir, se contuvo una mosca durante 30 minutos y simplemente se dejó que la mosca se moviera libremente por todo el plato. Y esto fue lo que creció posteriormente después de que se incubó esa caja de Petri por 24 horas. Entonces, miren, no solo el número de colonias, sino las diferentes colonias que crecieron en ese agar. Pues básicamente eso es lo que está transmitiendo y llevando la mosca de un sitio a otro. Ahora más adelante que les muestre unas moscas posando sobre un plato de comida, pues no quiero que recuerden mucho esta diapositiva del plato de Petri. Sigamos un poco, conociendo al enemigo. El ciclo de la mosca básicamente puede tardar una semana bajo condiciones ideales, 35 grados de temperatura y 80% de humedad. Y básicamente debemos recordar que el ciclo de la mosca cumple o tiene diferentes estadios, arrancando por la mosca adulta, por ejemplo. Va a poder realizar un apareamiento 12 horas, a las 12 horas de vida. La oposición se va a dar sobre materia orgánica en descomposición, que les voy a mostrar a continuación, y la incubación tarda aproximadamente 8 horas. A partir de allí surge la primera fase larval, son 3 fases larvales, y posteriormente una pupa, que es como un capullo café, que les voy a mostrar a continuación, del cual va a salir posteriormente la mosca adulta. No sé si tienen preguntas hasta este momento y las vamos respondiendo. Doctor Marcelo, el señor José Luis Arias nos pregunta que si es normal encontrar bastantes moscas en los galpones. José Luis, gracias por la pregunta. Resulta que normal o anormal, pues dependerá de las condiciones. En la medida que uno genere condiciones que favorezcan la proliferación de un agente como esto, desde el punto de vista natural, es normal que este agente sea oportunista de esas buenas condiciones y se reproduzca de manera acelerada. Pero si pensamos en los factores que vamos a mencionar a continuación, es muy importante que nosotros, ya sea por prácticas culturales, por métodos químicos, por métodos físicos, controlemos esos números de mosca. Tener 0 mosca en un sistema de producción pues va a ser imposible, pero es muy importante tener esos números tan reducidos que no afecten desde el punto de vista de los diferentes factores que les voy a mostrar a continuación, la producción y todos los elementos que confluyen para que la producción sea exitosa. Entonces, respondiendo a su pregunta, creo que es imposible que haya 0 moscas. Lo que necesitamos es ser conscientes de cómo es que ese número de moscas se sale de control y que conozcamos un poco el impacto de cuánto daño puede generar este agente dentro del sistema productivo. Y ya vamos a ver más detalles a continuación. Siguiendo con el ciclo de vida de la mosca, aquí hay otro esquema muy similar. La ventaja es que son algunas imágenes un poco más reales. Muchos de ustedes, así como yo, antes de entrar a trabajar el ANCO, a lo mejor no conocían cómo son los huevos de la mosca. Hagan de cuenta que son unos arroces, unos granos de arroz, pero más o menos una décima parte en su tamaño, es decir, mucho más pequeños, que están ubicados en la materia orgánica en descomposición. De esos huevos salen unas larvas como las que ven en el diagrama, y a partir de allí se forman las famosas pupas que les decía, que es básicamente como un capullo a partir del cual va a salir la mosca doméstica. ¿Qué es muy importante de esta diapositiva? Que generalmente cuando la infestación de mosca es extremadamente alta,
uno ve tantas moscas y tiene tanto disconfort o tanto estrés muchas veces que se genera por la gran cantidad de moscas, que uno cree que las adultas son el 100% de la población. Es que es imposible que haya más, ¿cierto? Pero resulta que está bien estudiado que las moscas adultas son entre un 15 y un 20% de la población total que existe, ya que el 85% está constituido por huevos, larvas y pupas que están haciendo su ciclo listos para venir o para surgir nuevamente como adultos. Entonces, eso es un tema muy importante que vamos a tocar más adelante cuando hablemos del control de la mosca doméstica, que recordemos que aunque pueden llegar esos números de adultos a ser bastante perjudiciales, solamente corresponden entre un 15 y un 20% del total de los individuos. Les mencionaba que vamos a hablar principalmente de mosca doméstica, pero es importante que recordemos que hay diferentes tipos de mosca. Existen descritas aproximadamente 150.000 especies a nivel mundial, y hay una clasificación general muy importante, y hay moscas que son chupadoras y hay moscas que son picadoras. ¿Por qué es esto importante? Porque los hábitos de alimentación de la mosca van a determinar en gran parte cómo debemos realizar nosotros el control de este agente. Entonces, como les he venido diciendo, el foco de la presentación de hoy está enfocado básicamente hacia mosca doméstica, que es una mosca chupadora o lamedora, y básicamente atacando ese tipo de método alimenticio, aunque también vamos a ver que cuando vamos a atacar otras fases del ciclo, vamos a estar también contribuyendo al control de otras fases, digamos, en el caso del Extomoxis calcitrans, que es la famosa mosca de los establos, pero en este caso el método de alimentación es diferente porque no es una mosca lamedora, sino una mosca picadora. No sé si haya preguntas hasta este punto antes de continuar. No, doctor Marcelo. Perfecto. Cero preguntas hasta el momento. Bueno, entonces, ¿cuál es el inconveniente con las moscas? Yo les comentaba hace un momento, este cuadro es bastante frecuente. Si vemos esta foto en la parte superior a la derecha, desafortunadamente o afortunadamente por nuestro quehacer, yo creo que muchos tenemos la necesidad con frecuencia, bueno, pues no en este periodo de cuarentena, pero sí en otros momentos, de alimentarnos y de comer, desayunar, almorzar o en restaurantes de carretera, y uno con frecuencia pues no encuentra las condiciones sean las que uno quisiera, y con mucha frecuencia se encuentra una población de moscas que no son pocas rondando la comida que uno se tiene que consumir. Entonces, simplemente recuerden qué pasa desde el punto de vista o cómo fue el crecimiento en esa caja de Petri de lo que pudo sobrevolar esa mosca durante 30 minutos. Un tema pues no muy agradable, porque nosotros nos vemos enfrentados con mucha frecuencia a alimentarnos en sitios donde la población de mosca no es bajita. Desde el punto de vista económico, social y sanitario, la mosca pues genera un impacto negativo. Desde el punto de vista económico, en la contaminación de alimentos y en la menor conversión alimenticia, básicamente, que se deriva desde el punto de vista del estrés que se genera sobre los animales, y muchas veces afectan los niveles productivos de los mismos. En este mismo establo que trabajaba, que les comento, en la época de verano, cuando había una alta infestación de moscas, había más o menos 300 vacas por corral, estaban completamente confinadas, y las vacas, aunque tenían 300 metros de comedero con una ración totalmente mezclada, muy nutritiva y muy palatable, las vacas estaban todas completamente apiladas en una esquina del corral, solamente buscando querer tener la menor área o la menor exposición de su cuerpo a unas áreas donde pudieran acceder las moscas. Y en el potrero lo vemos con mucha frecuencia también. ¿Cuántas veces los animales están que se paran, se ponen de pie, se echan, se paran y vuelven y se echan nuevamente, tratando de
minimizar las áreas que están disponibles para que las moscas pues generen ese tipo de estrés. Aquí hay un caso de un ternero, hay un caso de unos lechones, o sea que aplican básicamente a cualquiera de nuestros sistemas productivos. Desde el punto de vista del ámbito social, generan incomodidad, generan malestar. La posición social que genera un sitio que no logre controlar adecuadamente el nivel, la infestación de moscas, pues necesariamente va a generar un deterioro de la imagen, y más si es un sitio donde hay algún tipo de alimentación de las personas o se genera algún tipo de recreo, porque va a generar pues malestar desde cualquiera de estos dos puntos. Y desde el punto de vista sanitario, como les comentaba, y lo ampliaremos un poco más adelante, definitivamente es un reservorio de enfermedades, porque es no solo como reservorio, sino también como vector de muchas enfermedades que veremos a continuación. Desde el punto de vista social, insatisfacción por los olores que se puedan generar, por la cantidad de moscas, por el aspecto que adquieren las instalaciones, que se ven sucias por las excretas. En este caso de los huevos es bastante típico, los bombillos, como les comentaba, y las superficies que tengan pues una alta infestación de mosca. Aquí se ven básicamente diferentes partículas que arrastran a nivel del tarso, en este caso, las moscas, en la medida que se van posando de un lugar a otro y se van alimentando de un lugar a otro, como les decía, regurgitando para iniciar esa fase de digestión y luego poderse consumir el alimento relativamente con una digestión previa. Desde el punto de vista tensión y estrés, no solamente sobre los animales, ¿cuántas veces? Yo siempre pongo como ejemplo alguna vez que estuve en el Perú, en un establo en Arequipa, no, en Trujillo. La infestación de mosca era tal que cuando hacíamos el recorrido por los establos, era prácticamente imposible conversar y discutir la situación que estábamos viendo de la alta infestación de mosca que había en ese sitio. Entonces, pérdida de energía de los animales al espantarse las moscas, ya sea por el coleo, pataleo, cabeceo, etcétera. Dedican entonces menor tiempo a la alimentación, como les ponía yo el ejemplo de estas vacas en este establo americano. También lo vemos de la misma manera en nuestro medio. Las vacas en el potrero básicamente apiladas, pueden tener una buena oferta de forraje, y las colas como unos ventiladores, ¿cierto? Entonces, generando muchísimo estrés. Y desde el punto de vista del personal, no solamente los animales, también genera una dificultad, y el rendimiento desde el punto de vista del personal de campo, pues se puede reducir también. ¿Hay preguntas hasta este momento, doctora? Doctor Marcelo, sí. El señor Jetsin Mosquera Botello pregunta, ¿los microorganismos eficientes sirven para un control biológico de moscas? Muy buen punto y muchas gracias, Jessie. Claro que sí, ahorita más adelante vamos a hablar, como les mencionaba, de controles biológicos, barreras físicas, métodos químicos y unos programas holísticos donde se controle la mosca con diferentes, inclusive algunas prácticas habituales dependiendo del sistema productivo donde estemos ubicados, pero esa definitivamente es una herramienta que puede ayudar desde el punto de vista biológico. Las vamos a mencionar un poco más adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, el señor Alexander Daza nos pregunta, si construyo un biodigestor, ¿aumento la producción de mosca en mis instalaciones? No necesariamente, porque resulta que el biodigestor lo que va a generar es la producción de biogás en un área donde no hay acceso para la mosca realizar su ovoposición, ¿cierto? Pues no sé qué manejo se haga con el residuo sólido o con otros residuos sólidos que resultan, porque acuérdense que no es solamente la excreta. Hablemos en el caso de la ganadería. Muchas veces cuando se ofrece, digamos, ensilaje en las ganaderías, hay unas porciones de ese ensilaje que dejan, por alguna razón, se rompió la bolsa o lo que sea, dejan de llevar a cabo una fermentación anaerobia porque logró entrar oxígeno, inicia un proceso de descomposición y básicamente esa materia
prima que era un alimento para los animales se convierte en un sustrato perfecto para la incubación o para la deposición de los huevos de la mosca. Entonces es importante que tengamos en la cabeza los desechos orgánicos de los animales, todos, no solo las excretas, ¿cierto? Porque ahorita que hablemos de prácticas culturales, pues todas ellas son sustratos en los cuales se va a poder reproducir, se va a reproducir ese agente. ¿Hay alguna otra pregunta? No, doctor Marcelo, continuemos. Perfecto. Desde el punto de vista sanitario, les dije que íbamos a hablar sobre algunas patologías desde el punto de vista reproductivo, brucelosis, IBR, en el caso de las gastrointestinales, disentería, salmonela, la misma estomatitis, algunas enfermedades sistémicas en las que incluimos ahí la anaplasmosis y otras enfermedades específicas que son de mucha importancia en el caso de lechería, porque están relacionados con mastitis. El caso del ojo rosado o pink eye en inglés es generado por la Moraxella bovis. En nuestro medio básicamente es frecuente en los caninos, pero no tanto en los bovinos como sí es, digamos, en este establo que yo les comentaba que trabajaba en Estados Unidos. El caso de ojo rosado es bastante frecuente y, como les decía, el vector es la mosca y el agente es Moraxella bovis. Pero básicamente, desde el punto de vista de mastitis, es bien importante porque pues la leche, como ya lo sabemos, resulta ser un alimento muy completo, no solo para nosotros, sino en el caso de las moscas también. ¿Cuántas veces vemos las moscas posadas sobre los pezones de las vacas? Y ya sea que de ahí estén adquiriendo alguna de esas microorganismos, algunas de esas bacterias, y la vayan a llevar a otro pezón de otra vaca, o ya sea leche que quedó en el suelo por cualquier razón, se regó, porque despuntamos al suelo, lo que sea, las moscas se lo van a consumir y en la medida que vayan a volar a esos pezones de otras vacas, básicamente se va a dar esa problemática. ¿Y por qué? Porque básicamente por gravedad la gota de leche va a estar generalmente en la punta del pezón y es allí donde se van a tratar de acceder las moscas y de esa manera van a llevar pueden llevar los agentes infecciosos de un hato a otro. Entonces, como les comentaba, antes de iniciar un programa de mosca es importante que reconozcamos e identifiquemos no solamente el patógeno con el cual estamos, o del agente con el cual estamos teniendo el inconveniente, sino también cuáles son esos factores que están haciendo que ese agente pueda reproducirse a tal punto que se haya salido de control en algunos de los sistemas productivos. Entonces, oportunidades hay muchas desde el punto de vista, les mencionaba ahorita, medidas culturales, control químico, vamos a hablar ahorita de un par de casos, control físico, son algunos muy conocidos, los vamos a mencionar también, y desde el punto de vista del control biológico también algunos enemigos naturales que tiene la mosca. Entonces, muy importante recordarles que básicamente el foco de lo que vamos a conversar hoy está concentrado en mosca doméstica, que es una mosca lamedora o chupadora, y básicamente ahí es como vamos a implementar los planes de control. ¿Qué beneficios tiene implementar programas integrales de control? Básicamente mantener los estándares de producción cada vez más. Reducir el estrés en nuestros animales no es un factor de lujo, es una necesidad, ¿cierto? Cada vez, en la medida que los márgenes se hacen más estrechos, los niveles de producción tienen que ser más altos y los rangos de esos niveles de productivos tienen que ser más estrechos. Es decir, tenemos que producir mejor y más estable a lo largo de las diferentes condiciones del año. Tratar de reducir el gasto de energía que se puede generar en los animales tratando de espantarse las moscas, mucho menor estrés, mayor aprovechamiento de la ración, porque los animales están consumiendo lo que se deben estar consumiendo o descansando en su defecto, pero no simplemente en una posición defensiva tratando de protegerse junto a los otros animales con los que estén alojados de un vector como la mosca.
menor incidencia de enfermedades por moscas hematófagas o por moscas lamedoras, como lo comentábamos, y en los casos en los cuales se hace una valoración de la calidad nutricional de los estiércol, ya sea porque se realice procesos de compostaje o venta de abono como tal, pues entonces empieza a ser importante, aún más importante, esta calidad de este material. Desde el punto de vista cultural, hay muchos hábitos, como les decía ahorita, del mismo sistema productivo que van a favorecer que se dé esa proliferación exagerada de las moscas. ¿Cuáles son esas zonas de alimentación principalmente de las moscas? Básicamente, comederos, tienen gran afinidad por muchos de los alimentos que utilizamos. Ahorita les mencionaba la leche, pero muchas veces cuando hay alimentos concentrados y un poco de humedad y demás, se va volviendo una condición ideal para la alimentación de las moscas. Les ponía el ejemplo ahorita del ensilaje desde el punto de vista de alimentación, pero también sobre todo desde el punto de vista de ovoposición. Controles de depósitos de melaza, los sitios donde están las becerras que no siempre cuentan con el máximo aseo que deberían y generalmente tienen unas defecaciones que por su contenido son muy atractivas para la mosca, porque ya sabemos que principalmente la dieta de estas becerras o de estas terneras es leche y concentrado. En los sitios de los parideros, contenedores de basura orgánica, estercoleros e incluso algunas moscas sobre los animales. Algunos hábitos culturales. Entonces, digamos, esta es una buena foto, no es de nuestro medio, pero yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que se está buscando. Si ya tenemos claridad de que la mosca doméstica se reproduce en materia orgánica en descomposición, y hablábamos ahorita que necesita dos factores clave, que son temperatura y humedad idóneos, es muy importante estar moviendo esos sitios o esos suelos o esos materiales donde descansan las vacas, ya que pueden volverse, en la medida que se compacten o que se encharquen, se pueden volver unos sitios idóneos para la reproducción de la mosca, pues estar realizando prácticas culturales que estén moviendo esos sustratos. Limpieza de corrales y manejo de estiércol, manejo del estiércol para el compost, porque en muchas de nuestras lecherías o lavamos los pisos o antes de lavar recogemos esa materia orgánica y la ponemos en algún sitio en específico. Manejo correcto de la mortalidad en el caso de avicultura, en la misma porcicultura, y manejo correcto del equipo obsoleto como desechos y escombros. Y esto es importante no solamente en el control de mosca, porque muchas veces allí están los sitios de reproducción, sino en el control de roedores también es muy importante, porque gran parte de las madrigueras las hacen en sitios donde tengan poco tráfico y donde estén protegidos por diferentes elementos, y en este caso esa chatarra o esos equipos obsoletos pues cumplen un papel fundamental en darles ese resguardo. ¿Tenemos preguntas hasta el momento, doctora? Sí, señor. Tenemos una pregunta del señor Pablo Felipe Echeverry. Dice, fuera del control de mosca, ¿nos puede recordar un tratamiento efectivo para la moraxela en la úlcera corneal? Básicamente, en mi experiencia, nosotros más que prevención definitivamente el control de mosca. Y la moraxela, nosotros trabajábamos básicamente un tratamiento con ampicilina en la conjuntiva. Entonces es un tratamiento de bastante cuidado para no ir a generar pues una lesión peor en esos animales. Pero sí, ese es el tratamiento que realizamos. Como les dije, desde que estoy de regreso aquí no he tratado la primera vaca, pero allá no fueron pocas las vacas que tratamos en ese caso para la moraxela. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el señor Jason Fabián pregunta, que hace un rato usted mencionó anaplasmosis como una enfermedad. ¿La mosca doméstica lo transmite?
Básicamente, ahí hay moscas, básicamente está relacionado con moscas chupadoras en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso específico, se debe a mosca de los establos o alguna de las moscas chupadoras que van a llevar, que pueden llevar fragmentos de sangre o de suelo incluso sanguíneo de un animal a otro, ¿cierto? Entonces, básicamente está enfocado en mosca picadora, ese caso particular, porque las moscas lamedoras, por su hábito de consumo, pues no estarían accediendo a este tipo de material principalmente. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Doctor Marcelo, gracias. Bueno, gracias a ustedes por las preguntas. Desde el punto de vista de control biológico, la mosca en los diferentes estadios tiene unos enemigos naturales. Entre ellos, ahorita, hace un rato hablábamos de los alfitobios, que son unos coleópteros que se reproducen y proliferan en las camas de las aves y muchas veces llegan a ser un problema. Pues estos coleópteros, no todo es malo con ellos, parte de lo que hacen, también controlan algunas fases de la mosca que se dan pues en el suelo, ¿cierto? Algunos ácaros también hacen parte de la fauna benéfica, la famosa tijereta, que es la foto central bien conocida por todos, y algunas avispas como la esfalangia también están relacionados con parte de ese control biológico, básicamente sobre las fases de pupa que vemos en la foto de la parte inferior. Control físico. El control físico tiene muchos elementos de sentido común, llamémoslo así. Las barreras físicas pues incluyen puertas, redes, anjeos, trampas, tableros adhesivos o cables adhesivos o cintas adhesivas, que a veces se pueden adquirir o a veces adquieren unos aspectos pues que no son los más bonitos, llamémoslos así. Algunas lámparas con descarga, con luces especiales y descarga eléctrica que puedan controlar gran parte de estos agentes, diferentes prácticas en las cuales se juntan varios de estos métodos y se pone el cebo en la parte inferior y luego se arma una trampa con angeo en la parte superior donde las moscas tienden a volar hacia adentro pero luego no son capaces de salir, o estos que tienen algún líquido del cual ya no pueden salir posteriormente las moscas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista físico son muchos los elementos. Sin embargo, recordemos que ese control físico está enfocado netamente sobre esa fase adulta de las moscas. Desde el punto de vista de control químico, podemos mencionar, digamos, los reguladores de crecimiento. Estos son sustancias que afectan la síntesis de quitina. ¿Por qué es importante la síntesis de quitina? Básicamente, la quitina es ese polisacárido que forma el exoesqueleto de la mosca. Es muy importante para que lo recuerden porque posiblemente más adelante pudiéramos también hablar de otros métodos de control de quitina, pero no para controlar moscas, sino, por ejemplo, para controlar garrapata. Resulta que las garrapatas también tienen un exoesqueleto hecho de quitina. Y en la medida o unas de las alternativas que tenemos para hacer un control eficiente son a través de unos reguladores de crecimiento que van a controlar la formación de ese mismo polisacárido, pero en otro agente. ¿Qué hacen esto? Interrumpen entonces el ciclo biológico de diferentes insectos, hongos o crustáceos que contengan la quitina dentro de su estructura. Hay unos que son selectivos y otros que son no selectivos, y básicamente el foco de lo que les voy a comentar ahorita está relacionado con la ciromacina. ¿Por qué les voy a hablar de la ciromacina y por qué les voy a hablar de Neplex? Porque yo sé que es muy importante que nos enfoquemos en el control de los adultos, que son el 20%, pero esos adultos son el 20% de la población. Claro que son los que están generando el disconfort y todos los problemas en el momento, estamos completamente de acuerdo, pero en esos controles integrales tenemos que tener en cuenta varios factores. Controlar eficientemente la mosca adulta, controlar esas fases de reproducción, con lo que les voy a mencionar a continuación, y tratar de reducir desde el punto de vista de las prácticas culturales dónde es que estamos generando
materia orgánica en descomposición que está dejando condiciones favorables para que se dé una reproducción acelerada de este agente. Entonces, básicamente, la siromacina, el ANCO tiene un producto que constituye este programa integral que se llama Neporex y básicamente va a controlar. Miren, digamos aquí, ahorita preguntábamos que la anaplasmosis está enfocada o transmitida principalmente por las moscas picadoras. Sin embargo, miren que cuando controlamos esa fase reproductiva, no solamente estamos controlando mosca doméstica, sino que estamos también controlando la mosca de los establos, moscas de los cuernos. Entonces ya empezamos a controlar también de una manera holística moscas que están relacionadas con otros ciclos alimenticios diferentes, pero que también se reproducen de la misma manera que la mosca doméstica. Entonces, básicamente, el foco de Neporex está enfocado en evitar que, veamos el ciclo de vida de la mosca aquí, lo que hace es evitar que esas larvas se conviertan en pupa. Ojo con algo muy importante, Neporex no es un larvicida, entonces cuando yo lo aplico, yo no espero que las larvas se mueran, no. Como ya les mencionaba hace un rato, lo que hace es un regulador de crecimiento, no se forma la quitina, por lo tanto esas larvas nunca llegan a ser pupas. Como no llegan a ser pupas, no llegan a ser adultos. Entonces, de esa manera es que se controla parte de ese ciclo cuando nosotros hacemos la aplicación de ese Neporex sobre esas zonas que son unos sustratos idóneos para la reproducción de la mosca. Entonces, no, es que yo trabajo con caballos, y el problema está en unas pesebreras. Pues entonces necesariamente se tiene que hacer la limpieza de esas pesebreras con frecuencia, las camas hay que estarlas removiendo, la porción sucia y la porción húmeda, y hay que sacarla a un sitio donde se convierte básicamente en un sustrato idóneo. Entonces, como yo necesito ese sustrato, porque además posiblemente voy a fertilizar algunos pastos o algo con ese sustrato, o voy a hacer algún manejo con ese sustrato, pues necesito aplicarle ese Neporex para que se haga el control y para que la mosca, al menos en esos sustratos, no se reproduzca. Entonces, les ponía el ejemplo de los sitios donde hay un ensilaje que está en proceso de descomposición, y básicamente cualquier materia prima que uno esté utilizando que sea de origen orgánica y que por alguna razón se empieza a descomponer, se convierte en un sustrato idóneo para la reproducción de la mosca, y es allí donde debo ejercer ese control. ¿Cómo se utiliza? Básicamente se necesita aplicar 1 gramo de producto por metro cuadrado. Entonces, si son 10 metros de área, 10 metros cuadrados, serán 10 gramos de producto que necesito aplicar. La mayoría de las veces, o lo más común, es que se aplique por aspersión, y esa área de 10 metros o de 1 metro, lo que sea, necesariamente yo necesito pensar que el producto me va a funcionar para un espesor de 10 centímetros. Es decir, como yo generalmente deposito más y más cada día o cada semana que yo haga la limpieza de los establos o de las pesebreras o de la porcícola, en caso que no se haga pues por otro método, debo tener en cuenta que es 1 gramo por metro cuadrado por cada 10 centímetros de espesor. Es decir, cuando aplique otra nueva capa de 10 centímetros es necesario hacer otra aplicación. Y de esa manera, ya sea por contacto o por ingestión, esas larvas no van a llegar a pupa. ¿Cuáles son esos sitios donde generalmente hay unas condiciones muy propensas y muy óptimas para la reproducción de la mosca? Y algunos de ustedes, cuando vean esto, les va a parecer muy obvio, pero uno muchas veces en el campo no cae en cuenta de este tipo de cosas. Miren, digamos, debajo de los comederos o debajo de los bebederos. Son unas áreas que tienden a depositar unos sustratos, y muchas veces tienden a tener humedad, ya sea porque está debajo del bebedero y se riega un poco, o estos que están al lado de los comederos porque aquí orinan o defecan las vacas un poco más, alrededor de los pilares o postes de un corral. Muchas veces los muchachos limpian muy bien el resto del corral,
pero no siempre tienen el detalle de limpiar estos vértices, y créanme que en un espacio de 1 kilo de materia orgánica en descomposición se pueden depositar pues varios miles de huevos, ¿cierto? Entonces es allí como nosotros empezamos a identificar desde el punto de vista cultural dónde es que estamos generando una condición propensa para que la mosca se reproduzca eficientemente. ¿Hay preguntas, doctora? Sí, doctor Marcelo, tenemos 4 preguntas. Qué bien. El señor Escobar Villegas Fernando nos dice: al esparcir las excretas en los sitios de ordeño, ¿nos ayudaría a mermar la incubación de la mosca? Excelente pregunta, porque así es. A ver, cuando nosotros tenemos materia orgánica que se empieza a descomponer, generalmente en la medida que hay una acumulación significativa, y significativa es del tamaño de una boñiga de vaca hacia adelante, ¿cierto? Todos hemos caminado los potreros en tierra fría o en tierra caliente, y básicamente uno le pasa la bota por encima a la boñiga y ve que la boñiga o que la bosta está seca por encima, pero a los pocos centímetros hay muy buena humedad. Si esa boñiga está al sol, como está en la mayoría de nuestros potreros, pues entonces ya no solo es humedad, sino una temperatura ideal para que se dé esa incubación de la mosca. Entonces, una práctica, digamos, lo ve uno mucho más en la sabana, que en la sabana cundiboyacense, que en otras zonas, es que se rieguen la boñiga de las vacas, inclusive en el mismo potrero. Se utilizan unas medias llantas que arrastran con el caballo, un tendido de medias llantas que arrastran con el caballo, y lo que hace esa llanta simplemente es esparcir, lo que usted mencionaba hace un momento, esparcir esa boñiga para que el espesor de la boñiga no sea sino que sea Y cuando el espesor es mínimo, pues ya el sol sí es capaz de resecar esa materia orgánica, esa boñiga, y ya las condiciones para la reproducción de la mosca no son óptimas. Entonces es una excelente pregunta. Ya usted lo puede extrapolar a las condiciones propias de cómo limpian los establos ustedes, pero en la medida que la capa sea más delgada, se va a resecar mucho más, y cuando el sustrato está demasiado seco, pues no le da las posibilidades a la mosca de reproducirse, porque ella necesita esos 2 factores, temperatura y humedad. Segunda pregunta, dice: ¿qué opina de utilizar galpones de gallinas continuas a establos o porcícolas para ejercer control biológico de la mosca? La respuesta más prudente es que no tengo experiencia. Conozco algunos casos en los cuales aparentemente con mucho éxito, y no solamente gallinas, inclusive con gallinetas lo he visto, lo ve uno con quiques, digamos los gallitos pequeños en las pesebreras, es muy frecuente y demás. Lo que no estoy completamente seguro es que yo me pueda confiar absolutamente de las gallinas para hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo genere altos volúmenes de materia orgánica en descomposición de cualquier origen, como ya les dije, no solamente la materia fecal, pues entonces llega unos puntos y unos momentos en los cuales no puedo acceder, o estos animales no pueden acceder a todas esas zonas, a todas esas áreas, o son incapaces de consumirse tal cantidad de larvas que puede haber en la materia orgánica, con otra salvedad, y es que las larvas se pueden profundizar hasta 10 centímetros dentro de la materia orgánica, y de esa manera, pues difícilmente en una materia orgánica que tenga cierta humedad, pues las gallinas podrán llegar hasta ese punto. Entonces, que ayuda, puede ayudar, pero muchas veces creo que son varios los factores que hay que tener a la mano para poder controlar unas altas infestaciones de mosca. Edwin Nova nos pregunta: si aplicáramos cal viva en esos sustratos, ¿también tendríamos control sobre los estadios de las moscas? No les puedo decir la dosis porque no la sé, ni les puedo decir con qué frecuencia lo tuviéramos que aplicar. Conozco por práctica de campo que con alguna frecuencia en esos procesos de desinfección
artesana, bueno, no, pues esa no es la palabra que debo utilizar, de desinfección que se hace en algunos casos, pudiera controlarse, pero yo creo que no tengo la experiencia necesaria para responder esa pregunta. No les sabría decir a ciencia cierta dosis y frecuencias de aplicación, no lo sé. Tenemos otras dos preguntas referentes al producto que está nombrando. Una es, ¿Népore se puede aplicar en galpones en uso? Se debe aplicar sin animales, básicamente se debe aplicar donde los animales no estén presentes. Y lo mismo, bueno, pasa con este producto y con otros productos de la línea de Elanco, que no se deben aplicar sobre animales como tal, sino solamente en el caso de instalaciones como lo vamos a ver ahorita, o sobre materia orgánica en descomposición que no tenga los animales presentes. La siguiente pregunta es... Muy buena pregunta, gracias. Yo creo que al tema que viene enseguida, dice, en donde se tiene silaje, ¿se aplica el producto en el piso o sobre los bultos? ¿Se puede hacer la aplicación? Básicamente hay que aplicarlo directamente sobre el contenido, porque acuérdense, pues sobre el contenido sobre el cual se estén reproduciendo las moscas. Digamos, si tenemos ensilaje en bolsa, que es muy frecuente, en bolsas pues de 40 kilos, y las bolsas están intactas, pues esa bolsa como tal no necesita el producto, ¿cierto? El problema es las bolsas rotas que están tiradas fuera pues ahí cerca, donde sí se está dando un proceso de descomposición o la porción de ese material que se ha regado y que se mojó, etcétera. Es ahí donde se tiene que aplicar, porque tengamos en cuenta esto. El producto funciona por contacto o por ingestión. Entonces, necesariamente tenemos que aplicarlo sobre ese sitio donde va a ir la mosca, ya sea alimentarse o sobre todo hacer la deposición, principalmente hacer la deposición de los huevos. Espero con eso haber contestado la pregunta. ¿Me dijiste que había una pregunta más? No, doctor Marcelo. Este es el momento. Gracias. Eso desde el punto de vista, de las fases de la mosca que están en el suelo, principalmente el paso de larva a pupa. Ahora les voy a mencionar las alternativas que tiene Elanco para el control de esas fases adultas, que aunque son solamente el 20% de la población, pero constituyen esa fase de mayor riesgo y mayor impacto sobre la producción. Es importante que recordemos que Agita sí es mosquicida. Ahorita cuando hablábamos de Neporex, hablábamos que no es un larvicida, lo único es un regulador de crecimiento que va a inhibir que las larvas se conviertan en pupa. ¿Cómo vamos de tiempo? Y en el caso de la Agita, en este caso sí estamos hablando de un agente mosquicida, es decir, lo que estamos buscando con este elemento sí es la muerte de esas moscas adultas. Son unas formulaciones a base de un sebo para aplicación en lugares donde la mosca reposa o se alimenta. Contienen una atrayente sexual que es una feromona sintética que se llama Z9-tricosene y actúa por contacto o por ingestión. Es un veneno que actúa por contacto o por ingestión de la mosca. El producto es completamente inocuo para humanos y animales y es de banda toxicológica azul. ¿De dónde se deriva el principio activo? El principio activo se llama thiamethoxam y se deriva principalmente de la planta del tabaco. Aquí les voy a mostrar que Agita viene en dos presentaciones. Una Agita que se llama 1GB y una Agita que se llama 10WG. Habremos esto a grandes rasgos y desde el punto de vista sencillo y elemental. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente hay una Agita que es más concentrado que el otro. ¿Por qué? Porque hay uno que viene listo para usar y hay otro Agita que viene más concentrado porque es un producto que hay que diluir por la manera en que se utiliza. Entonces miren aquí, el thiamethoxam
la concentración del principio activo corresponde al número de la ajita. Entonces, ajita 1GB viene al 1% y el ajita 10WG viene al 10%. Eso quiere decir, como les mencionaba ahora, que este ajita 10WG es el ajita que viene para diluir. Ya les voy a explicar. Z9-tricosene es el atrayente sexual que les mencionaba ahorita para estimular la atracción de la mosca y posterior consumo de este principio activo. Y lo mismo, la concentración de este atrayente sexual pues varía porque este necesariamente lo vamos a diluir. El ajita 1GB, como viene listo para usar, además contiene lactosa, contiene Bitrex, que es un sabor amargo que va a evitar que otros animales de granja se consuman ese ajita. Un color amarillo que está relacionado también con la capacidad atrayente de las moscas y una concentración de azúcar también que va a mejorar la palatabilidad de ese ajita. Entonces, básicamente, ajita 1GB, que viene en gránulos, y el ajita 10WG, que conocemos comúnmente como ajita pintura. Entonces, ¿cómo actúa el ajita? Miren este esquema de mano derecha. Ponemos un cebo, básicamente este ajita que viene en gránulos, vienen unos sobres de 20 gramos, y la capacidad atrayente de ese cebo es de 1 metro a la redonda, es decir, 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás y viceversa. ¿Eso por qué es importante? Porque yo más adelante les voy a preguntar que cuántos metros puedo cubrir con un sobre de ajita de 20 gramos y básicamente puedo cubrir 8 metros por la distancia que puedo poner entre cebo y cebo. Si es 1 metro a la redonda, yo por ningún motivo debería tener 2 cebos que estén a menos de 2 metros de distancia, porque cada cebo tiene capacidad de 1 metro. Ahí están los 2 metros entre un cebo y el otro. La mosca, como les decía, regurgita y lame ese principio activo. El veneno estomacal se hace sistémico y es allí como genera la parálisis y la posterior muerte de la mosca. Una gran ventaja de ajita es que no todas las moscas mueren directamente en el cebo. Antiguamente decíamos que ajita es el último vuelo de la mosca. ¿Qué ventaja tiene esto? Que las moscas no queden directamente sobre el cebo, es que la capacidad atrayente del cebo se mantenga, porque pensemos en algunas de esas otras trampas, que son algunas bien desagradables, donde se pegan las moscas, básicamente se quedan sin espacio para seguir funcionando. Y de esa manera no se pierde la acción, porque la mosca vuela, cae en un sitio donde ya la podremos barrer y eliminar, pero se mantiene relativamente limpio el cebo. La mayoría de las moscas mueren entre 1 y 2 metros a la redonda del cebo. Ese para el caso de la ajita 1GB. Para el caso de la ajita pintura, que es el 10WG, como les decía, el tiametoxam viene al 10% y uno diluye en agua. Ojo con esto, en agua. Con mucha frecuencia uno oye que los mosquicidas los diluyen en leche o en gaseosa. Como les mostré hace un momento, no se necesita diluir este producto en ningún otro sustrato diferente al agua. Incluso viene diseñado para que sea diluido en agua. Entonces, no recomendar que se diluya en otros sustratos y de esa manera se va a preparar la pintura. La pintura básicamente se va a aplicar sobre todas las superficies que no sean porosas. ¿Por qué? Porque todas las superficies porosas como el cartón, el papel, la madera, se van a absorber. Y la acción que vamos a tener de ese principio activo va a ser muy corta y no va a ser duradera. En la medida que lo apliquemos sobre tubos metálicos, tubos de PVC, los mismos porrones de 20 litros en los que vienen los detergentes para los equipos de ordeño, para ponerles un ejemplo, son
unas superficies idóneas para realizar la aplicación de ese ajita, porque acuérdense o les recuerdo que la duración de la ajita es básicamente 4 semanas, siempre y cuando yo cada semana con un atomizador reactive la feromona, porque en la medida que la feromona se seca, pues va perdiendo su capacidad atrayente, pero yo puedo volver a activar esa feromona agregando un poco de humedad, no excesiva, pero agregando un poco de humedad nuevamente a la mezcla. Entonces ese producto va a estar trabajando aproximadamente por 30 días, siempre y cuando yo haga, por 4 semanas, siempre y cuando yo haga esa reactivación de la feromona. No lo apliquen sobre los vidrios, porque con frecuencia lo vemos que las moscas en tierra fría tienden a buscar posarse sobre los vidrios, pero no se recomienda que se utilice sobre los vidrios. Los vidrios adquieren esta ajita pintura es de un color lechoso y los vidrios se ven sucios y básicamente no lo recomendamos que se utilice en vidrio. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Sobre las cerchas de los techos, con mucha frecuencia duermen las moscas. Sobre las cerchas de los techos se pueden poner algunas fibras, de esas fibras sintéticas con que uno amarra los costales, más o menos de, no sé, 20 o 30 centímetros, y uno mete con un vaso, digamos, mete esas fibras dentro del vaso para que queden completamente cubiertas por el principio activo, y las moscas tienden a dormir en esas zonas altas, y ahí se hace gran parte del control. Pues esas moscas acaban cayendo su gran mayoría al suelo. No sé si tenemos preguntas o aquí les acabo de mostrar algunas fotos sobre las superficies que deberíamos y no deberíamos hacer las aplicaciones. Aquí ven básicamente tuberías metálicas, unas superficies mientras estén pintadas. Cuando estén pintadas, digamos como es este caso de mano derecha inferior, es una superficie que ya no va a ser porosa y se puede hacer la aplicación del producto, tuberías, como lo vemos aquí en la parte superior, etc. Es importante, señora. Doctor Marcelo. Sí, señora. Tenemos 2 preguntas más. Recuerde el tiempo que tenemos disponible. Ya son las 7. Yo me quedan 2 diapositivas más. Si quieren, termino y atendemos las 2 preguntas. Sí, claro, doctor, dale, terminemos y continuamos. Gracias. Con las preguntas. Entonces, es importante realizar la aplicación del insecticida en horarios que las moscas se encuentran en las superficies de descanso, las aplicaciones espaciadas, teniendo en cuenta la capacidad de vuelo que tienen y alimentación que tienen las moscas, las zonas de reposo para los horarios nocturnos, tablillas o lonas, como les mencionaba hace un rato, con los tarros de 20 litros que se pueden pintar con la ajita pintura, etcétera, para ese control. Les decía entonces que con un sobre de ajita 1GB se puede cubrir una superficie de 8 metros, ubicando estratégicamente esos cebos que no estén a menos de 2 metros de distancia. Puede esparcirse directamente sobre el suelo o alguna pared donde no haya más animales que lo vayan a consumir. Eviten, eso sí, que por el viento pues se vaya el producto a donde ustedes no quieren que se vaya. Cuando son sitios exteriores o donde hay mucho movimiento y demás, puede uno considerar utilizar la ajita pintura en vez de la ajita en gránulos. El ajita 1GB que viene en gránulos, como les decía, no requiere ninguna preparación, y colóquelos en el piso o en las áreas donde se congregan las moscas para que puedan consumirlo. No ingerir o inhalar, evitar cualquier contacto con la piel, ojos y ropa, lavarse muy bien después de haberlo manipulado con guantes, no comer ni beber mientras se aplica. En caso de la indisposición, pues consultar la asistencia médica y pues llevar la información del producto como tal. Básicamente con eso termino la información que traía para compartirles y podemos atender las preguntas que ustedes tienen. Bueno, acá hay una pregunta que yo pienso que con el último comentario le dio respuesta. Dice: como experiencia en granja, utilizamos cuerdas para sumergirlas bien y poner colgadas en diferentes partes del galpón.
funciona súper bien, es como tema de comentario. Qué bueno, me alegra que les funcione. También fue un tema de la práctica que aprendí en el ANCO, funciona muy bien, las moscas no se mueren sobre el cebo porque el cebo simplemente pues está adherido a esas fibras que están colgadas, entonces caen y si el sitio es estratégico donde uno los pone, quedan muy fáciles de barrer y eliminar posteriormente. Muchas gracias por el comentario. La doctora Viviana Piñeros pregunta, si es ingerido por mascotas domésticas, ¿tiene antídoto? Pienso. No debe ser ingerido, además si los volúmenes, para eso es gran parte de la función que cumple el Bitrex, ¿cierto? Entonces es un sabor amargo que va a evitar que esas mascotas se lo consuman. De todas maneras es muy importante, la pregunta es muy buena, es muy importante tener mucho sentido común y cuando uno delega sobre otra persona, explicarle, digamos, el caso de las terneras, esa pregunta surge con frecuencia y es como las instalaciones de las terneras, los establos generalmente tienden a ser unos sitios donde tienen una alta infestación de mosca. Hay que tratar de evitar pintar las superficies que las terneras se pueden lamer, porque puede que el sabor sea amargo, pero muchas veces cuando las terneras están confinadas, y yo creo que pasa lo mismo con los cerdos, cuando están confinadas en áreas muy pequeñas, pues esos animales no más por ocio, por un tema de estrés, pues pueden empezar a lamerse ese material y a la larga ni amargo les sabe porque están aburridas y quieren es buscar algo de distracción. Entonces es muy importante evitar pintar esas superficies donde los animales se puedan consumir directamente el producto y hacerlo más bien sobre unas áreas donde el animal no pueda acceder, ojalá ni al veneno ni a las moscas para que queden fáciles de sacar, es decir, no pintar la superficie que está justo encima del comedero, pues porque la mayoría de las moscas van a caer directamente sobre la comida de los animales, ¿no es cierto? Entonces, aplicarle un poquito de sentido común que a veces dicen que es el más común de los sentidos, pero a veces pasamos algunas cosas por alto para evitar ese tipo de consumos que aunque el producto pues está diseñado para eso, pues no sobra evitar poner a riesgo los animales. Hay una tercera pregunta, dice el señor Jesse Fabián pregunta, después de la aplicación, ¿cuánto tiempo dura actuando? Aproximadamente 4 semanas, siempre y cuando nosotros hagamos con un atomizador, puede ser un atomizador manual, hagamos una reactivación, es decir, humedezcamos levemente esa solución que quedó pegada a esa superficie o inclusive los gránulos que hay en el plato para que se reactive nuevamente esa feromona. Esa feromona se reactiva con un poco de humedad, muy poca, y nuevamente tiene su poder atrayente para que podamos lograr los 28 días o las 4 semanas aproximadamente que nos da el principio activo. Siempre y cuando pues estén las condiciones idóneas, que no sea un plato que se inundó porque cayó un aguacero y entonces se mojó completamente. Mientras esté en condiciones idóneas, nos puede dar hasta 4 semanas de funcionamiento, siempre y cuando reactivemos la feromona. Listo, doctor Marcelo, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que dice, ¿qué papel juega, además de la materia orgánica, la humedad para el desarrollo de la mosca? Fundamental. Esa materia orgánica necesita 2 condiciones, como les mencionaba, y es que haya, primero, que el sustrato sea una materia orgánica en descomposición, como lo menciona la pregunta muy bien, y además las 2 condiciones de tener una temperatura y una humedad suficientes para que se den para que se desarrollen esos ciclos de la mosca de manera idónea. Por eso cuando les comentaba que uno con diferentes prácticas culturales puede esparcir, que es la palabra más común que utilizamos, esparcir esas materias orgánicas, pues el sol las va a secar y en la medida que las seque el sol, la humedad va a ser tan baja que no va a poder haber deposición de los huevos de la materia orgánica y en caso de que lo hayan, si las ponemos directamente al sol, esas
Esas larvas son fotofóbicas, es decir, tienen fobia por la luz, necesitan la temperatura que genera la luz del sol, pero generalmente están en un sitio donde no acceden directamente a la luz, y de esa manera cuando esparcimos la capa es tan delgadita que no queda donde sobrevivir para esas larvas. Entonces por eso funciona como práctica. Entonces la idea, recogiendo un poco los conceptos que hablamos hoy, es que conozcamos cuáles son las herramientas que tiene el ANCO para ayudarnos en este control, pero también conocer desde el punto de vista de las prácticas culturales cuáles son esos factores con los cuales podemos ayudar a hacer un control integral, y de esa manera tratar de que las condiciones sean estables, porque controlar mosca en las épocas donde las condiciones climáticas son adversas para la mosca, pues es relativamente muy fácil. Pasa lo mismo con la plaga en los pastos, digamos en el caso de lechería de tierra fría, pero inmediatamente las condiciones de la temperatura y humedad empiezan a ser idóneas, pues las gallinas, digamos, para el ejemplo que preguntaban ahorita, que pudieran servir de control en unas épocas, se ven abrumadas por la cantidad, por la proliferación de estos vectores, y necesitamos básicamente echar mano de unas ayudas para controlar la mosca en las diferentes fases del ciclo, como lo vimos, no solamente el tema de los adultos, sino también esas larvas que están en el suelo reproduciéndose. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Vamos con nuestra última, que sería la señorita Cata Moreno. Si uno aplica el agite en un galpón en uso, al caer las moscas y ser ingeridas por las aves, ¿las afecta? No las debe afectar, pero deberíamos evitar el uso del agita en la presencia directa de los animales. Entonces, si lo vamos a utilizar en un galpón, que sea tratar de que sea en zonas donde no está directamente propenso para que los animales se consuman esas moscas. Es decir, el producto es seguro, pero es la tranquilidad que debemos tener, y la recomendación de nosotros es no hacerlo. Esa es nuestra última pregunta, doctor Marcelo. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo atenta a esta transmisión. Esperamos que hayan despejado las dudas. Estamos atentos. Doctora, muchas gracias a Covancevalle, y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron participando y pendientes en esta hora de conversación. Muchas gracias por las preguntas. Créanme que yo digo siempre que las presentaciones es un tema de doble vía. Yo comparto algo de conocimiento que tengo, pero también me nutro de esos comentarios y de esas preguntas que ustedes hacen, y voy entendiendo cuáles son esos puntos de mayor interés para tratar de enfocarnos cada vez más en esas áreas. Entonces, muchas gracias. A Carlos también muchas gracias, y quedo a su disposición para una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Bueno, Marcelo, que esté muy bien. De verdad que muchísimas gracias. Con mucho. Fernanda, excelente. Listo, señores, estamos por terminado. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches.